No suelo contar esto porque suena como una exageración, pero cada vez que llega octubre, y sobre todo cuando se acerca Halloween, no puedo evitar recordar aquella noche en la que acepté acompañar a un amigo a una casa abandonada del vecindario. En ese entonces tenía 24 años y recién había regresado a vivir con mis padres después de un tiempo fuera. Era una zona tranquila, aunque había una propiedad que destacaba por lo descuidada, la casa del número 17. Tenía las ventanas tapiadas y el jardín lleno de maleza. Los vecinos solían decir que nadie la había habitado en décadas, aunque de vez en cuando alguien juraba ver luces dentro. Todo comenzó la tarde del 31 de octubre. Mi amigo Luis pasó por mí con la idea de grabar algo para el canal, como él decía. Le gustaba subir videos cortos a internet sobre lugares abandonados. Yo no tenía mucho interés, pero acepté acompañarlo por simple curiosidad. En el camino me contó que alguien le había dicho que, en esa casa, cada año durante Halloween, se escuchaban voces y risas como si hubiera una fiesta adentro. Según la historia, ahí vivió una familia que organizaba celebraciones para todo el vecindario, hasta que ocurrió un incendio durante una de esas noches y murieron todos. Llegamos cuando ya oscurecía. Había niños disfrazados corriendo por las calles, y el aire olía a dulces y humo de fogatas. La casa del número 17 contrastaba con todo eso. Desde la reja se veía el techo hundido y las paredes negras de hollín. Luis sacó su linterna y la cámara. Yo me quedé dudando un momento, pero él ya había saltado la reja. No quise quedarme afuera. Dentro, el silencio era tan pesado que el crujido del suelo sonaba como un trueno. El aire estaba cargado con un olor a madera podrida y polvo viejo. Las paredes tenían marcas oscuras que parecían huellas de humo, y algunos muebles calcinados seguían allí, cubiertos por una capa gruesa de ceniza. Caminamos hacia lo que parecía ser la sala principal. Luis iluminó una pared donde había colgado un retrato ennegrecido. Apenas se distinguían las figuras, pero se alcanzaba a ver a una familia de 4 personas. Luis bromeó diciendo que tal vez el video nos haría famosos. Yo solo quería salir rápido. Sin embargo, algo llamó mi atención: el retrato estaba limpio, como si alguien lo hubiera limpiado recientemente. Toqué el marco y noté que no tenía polvo. Le comenté a Luis, pero él siguió avanzando hacia una puerta del fondo. En ese momento se escuchó algo, un golpeteo leve que provenía del segundo piso. Subimos despacio por una escalera que se deshacía bajo nuestros pies. En el pasillo había varias puertas, todas entreabiertas. Desde una de ellas salía una luz tenue, como si alguien hubiera encendido una vela. Luis quiso grabar, pero su cámara dejó de funcionar. Solo la linterna seguía prendida, temblando en su mano. Dijo que tal vez la batería estaba mal, pero yo sentí un escalofrío que me recorrió de arriba a abajo. Empujé la puerta y lo que vimos dentro no tenía explicación lógica. Era un cuarto casi vacío, pero en el centro había una mesa redonda con platos, vasos y restos de lo que parecía ser una cena. No olía a humedad, ni a polvo, sino a comida reciente. Sobre la mesa había una calabaza tallada con una vela encendida adentro. Luis sonrió creyendo que alguien más había estado jugando a asustar a los curiosos, pero cuando nos acercamos, notamos que los platos estaban cubiertos con una capa fina de ceniza y que las sillas tenían marcas de quemaduras. Fue entonces cuando escuchamos risas. No eran fuertes, más bien lejanas, como si vinieran del patio. Sonaban alegres, de niños, mezcladas con el murmullo de una conversación adulta. Luis se asomó por la ventana tapiada, levantó una tabla y dijo que afuera no había nadie. Yo me quedé inmóvil, porque juraría que esas voces estaban dentro, no afuera. Bajamos de nuevo, sin decir una palabra. Al pasar por la sala, algo cambió. El aire se volvió más cálido, y una luz anaranjada iluminaba el techo. Luis apagó la linterna. Frente a nosotros, el cuarto parecía haberse transformado. Las paredes estaban limpias, el suelo brillante, y había música suave, como si una vieja radio sonara en alguna parte. Las figuras de varias personas se movían lentamente entre las sombras, como si no notaran nuestra presencia. Pensé que era un truco de la mente, pero reconocí a las mismas personas del retrato: el hombre con el traje oscuro, la mujer con el vestido de flores,
y 2 niños que corrían con máscaras de cartón. Luis trató de grabar con el celular, pero la pantalla mostraba solo estática. Intentó decir algo, pero su voz se quebró. De repente, las luces se apagaron. Todo volvió a la oscuridad. La música se detuvo. Solo se escuchaba un suspiro muy cerca, tan cerca que sentí el aire en el cuello. Luis gritó mi nombre y corrió hacia la salida. Lo seguí tropezando con los escombros hasta que logramos cruzar la reja. Afuera, el ambiente seguía igual que antes, niños pidiendo dulces, risas lejanas, el olor a caramelo. Luis no volvió a mencionar el tema. Subió un video esa misma noche, pero era solo una toma borrosa de la fachada de la casa. Lo curioso es que, al final del video, se alcanza a escuchar un eco de voces, las mismas risas infantiles que oímos adentro. Dijo que era interferencia, pero yo no lo creo. Al día siguiente pasé por ahí solo. El lugar seguía abandonado, sin rastro de cera ni velas, pero la reja tenía algo nuevo, colgada del alambre había una pequeña máscara de cartón, como las que usan los niños en Halloween. Tenía marcas de hollín, y en la parte de atrás, escrito con tinta corrida, decía hasta el próximo año. Desde entonces no he vuelto a pasar por esa calle después del atardecer. Sin embargo, cada 31 de octubre, justo cuando anochece, siempre escucho lo mismo al otro lado de la ventana, una melodía antigua, apenas perceptible. Y un grupo de voces que suenan como si estuvieran festejando algo. Pasaron varios meses antes de que volviera a pensar en la casa. Luis se mudó a otra ciudad y yo traté de convencerme de que todo lo que vimos fue producto de la sugestión, algo propio del ambiente de Halloween y la oscuridad. Sin embargo, esa explicación empezó a desmoronarse cuando volví a cruzarme con una vecina del barrio, una mujer mayor que vivía frente al número 17. Era febrero cuando la encontré barriendo la acera. Me detuve a saludarla, y sin que yo mencionara nada, me preguntó si era cierto que habíamos entrado a la casa el Halloween pasado. Le respondí que sí, aunque intenté restarle importancia. Ella dejó de barrer y me dijo con calma que no debimos hacerlo, que esa casa no estaba vacía como pensábamos. Dijo que cada año, desde hace décadas, la gente escuchaba la misma música y veía luces dentro, pero nadie había logrado descubrir de dónde provenían. No le creí del todo hasta que mencionó algo que me dejó helado. Me dijo que, cuando el incendio ocurrió en los años 70, la familia celebraba su fiesta anual de disfraces y que murieron todos en el intento de salvar a sus hijos, que habían quedado atrapados en el piso superior. Según los registros del barrio, después del siniestro, la casa quedó bajo custodia municipal, pero nunca fue demolida porque cada trabajador que intentaba hacerlo renunciaba alegando que escuchaba risas o pasos durante la noche. A partir de ahí, no pude quitarme el tema de la cabeza. Decidí investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca local, donde guardaban periódicos viejos. Encontré una nota amarillenta fechada el 1 de noviembre de 1976, tragedia en fiesta de Halloween, 4 muertos por incendio en vivienda familiar. El texto mencionaba el número 17, y junto al artículo había una fotografía del lugar, tomada la mañana siguiente del incendio. La imagen mostraba la casa envuelta en humo, y frente a la reja, una calabaza con una vela aún encendida. Lo que más me inquietó fue que, entre los asistentes a aquella fiesta, algunos vecinos aseguraron haber escuchado las risas de los niños horas después de que el fuego se apagara. Nadie lo tomó en serio, pero el rumor se mantuvo vivo entre los habitantes del sector. Decidí visitar la casa una última vez, no de noche, sino en pleno día, con la intención de comprobar que todo era parte de la imaginación. Entré con cuidado, esta vez llevando solo una cámara y una grabadora de voz. El interior seguía en ruinas, pero noté algo distinto, el retrato familiar ya no estaba en la pared. En su lugar había una mancha rectangular más clara, como si alguien lo hubiera quitado recientemente. Puse la grabadora sobre una mesa y me senté en el suelo. Permanecí allí por varios minutos en silencio, escuchando el viento filtrarse por los huecos del techo. Luego me marché, sintiendo cierta tranquilidad, como si finalmente hubiera cerrado un ciclo. Esa noche, mientras revisaba la grabación, escuché algo que me obligó a detenerla. Entre los sonidos normales del ambiente,
apareció una voz infantil que decía algo casi inaudible. Repetí el fragmento varias veces hasta distinguir las palabras: ya casi es Halloween. No era mi voz, ni la de nadie que hubiera estado cerca. Era una voz lejana, como la de un niño jugando a susurrar. Pensé que podía ser una interferencia, aunque la grabadora no tenía conexión a ningún dispositivo externo. De todas formas, guardé el archivo en una carpeta y traté de no pensar más en eso. Pero unas semanas después, alguien tocó a mi puerta. Era una mujer que se presentó como sobrina de los antiguos propietarios de la casa. Había sabido que yo estuve ahí y me pidió hablar. Contó que su tía había sido una de las niñas que murieron en el incendio. Dijo que había regresado a la ciudad porque en los últimos años varias personas le habían enviado mensajes con fotografías extrañas, imágenes de Halloween en las que aparecía la casa al fondo, iluminada, con siluetas en las ventanas. Le mostré mi grabación y le hablé de lo que escuchamos aquella noche. Ella no pareció sorprendida. Explicó que su familia creía que el incendio no había sido accidental. Que en aquel tiempo algunos vecinos se quejaban del ruido y de las fiestas, y una noche un grupo de jóvenes arrojó algo al interior, provocando el fuego. Nunca se comprobó, pero desde entonces nadie volvió a acercarse. Me pidió que, si encontraba el retrato faltante, se lo entregara, pues era el último recuerdo de su familia. Regresé con ella al número 17. La puerta seguía abierta, igual que antes. Caminamos hasta la sala y comenzamos a buscar. Mientras revisábamos, el ambiente se volvió más pesado, y un leve olor a humo llenó el lugar. Ella me mostró una esquina del cuarto donde las tablas del suelo tenían marcas recientes, como si alguien las hubiera movido. Con esfuerzo levantamos una y encontramos debajo una caja metálica cubierta de polvo. Dentro había varias fotografías intactas. En una de ellas estaba el retrato original, sin quemaduras, con los 4 miembros de la familia sonriendo. Cuando la mujer tomó la foto, el aire pareció moverse, como si una corriente invisible cruzara la habitación. La vela del sol que entraba por el techo se desvió un instante, y por un segundo escuché algo que me erizó la piel, un murmullo de fondo, una melodía tenue, la misma que habíamos oído aquella noche. La mujer cerró los ojos y dijo que por fin podrían descansar. Nos marchamos sin decir más. Desde entonces, la casa del número 17 fue demolida. En su lugar levantaron un pequeño parque con juegos infantiles. Pero cada 31 de octubre, si uno se acerca lo suficiente, puede oír en el aire el eco de una canción antigua y el sonido de pasos pequeños sobre la grava. Este año no pienso ir. Ya he escuchado suficiente. Sin embargo, alguien me envió un correo anónimo con una imagen tomada hace unos días, el parque vacío al atardecer, detrás de los columpios, una sombra alta con una calabaza encendida en la mano. No sé quién la tomó, ni cuándo exactamente. Solo sé que el nombre del archivo era 17-Halloween-reunión. Desde entonces, apago el teléfono antes de que anochezca. Algunos recuerdos es mejor no abrirlos otra vez, sobre todo cuando prometen regresar cada año, justo cuando cae la noche del 31. Durante varios años trabajé como guardia nocturno en un pequeño conjunto de oficinas. No era un empleo especialmente interesante, pero me permitía tener tiempo libre en el día. El turno más tranquilo, al menos en teoría, era el del 31 de octubre. La mayoría de las empresas cerraban temprano y el lugar quedaba vacío. Yo solía llevar un termo con café y escuchar la radio para mantenerme despierto. Ese año, sin embargo, la administración decidió reforzar la seguridad. Había habido algunos robos recientes en los locales del sector, y me pidieron quedarme hasta la madrugada. No me molestó, incluso me pareció un cambio de rutina. Llegué a las 8 de la noche, cuando todavía quedaban algunos empleados disfrazados, limpiando restos de una pequeña celebración de Halloween que habían hecho en una de las oficinas. El conjunto era un edificio de 3 pisos, con pasillos largos y cámaras en cada esquina. Yo debía hacer rondas cada hora y registrar en una libreta cualquier movimiento. A las 10, el lugar ya estaba completamente vacío. Afuera, el viento movía las hojas secas,
y se escuchaban risas lejanas de niños pidiendo dulces en las calles. Dentro, solo quedaba el zumbido de las luces fluorescentes. Encendí el monitor de seguridad. Las cámaras mostraban las oficinas vacías y los estacionamientos desiertos. Todo parecía en orden. Sin embargo, en una de las pantallas, la del tercer piso, noté algo raro, una silueta que se movía cerca del ventanal principal. Era una figura pequeña, como de un niño. Pensé que tal vez alguien había olvidado cerrar y se había colado un grupo de jóvenes haciendo bromas. Tomé la linterna y subí por las escaleras. Cuando llegué, el pasillo estaba oscuro. Solo entraba algo de luz desde la calle. Caminé hasta la oficina del fondo, la misma donde había visto la sombra. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado, alumbrando con la linterna, pero no había nadie. Lo único fuera de lugar era una calabaza de plástico sobre un escritorio, de esas que usan los niños para recoger dulces. No recordaba haberla visto antes. Volví al primer piso. Revisé de nuevo las cámaras y la figura había desaparecido. Supuse que el reflejo de algún vehículo o una falla en la grabación me habían confundido. Seguí con la ronda. Pasadas las 11:30, mientras anotaba en la libreta, escuché un golpe seco proveniente del segundo piso. Un ruido breve, pero fuerte, como si hubieran tirado algo al suelo. Subí rápido. Todo seguía en silencio. Caminé despacio, revisando cada oficina. En la tercera puerta encontré algo extraño, una silla volcada y un monitor encendido. Lo curioso es que ese equipo siempre permanecía apagado, y yo tenía las llaves de todos los interruptores. En la pantalla parpadeaba una carpeta abierta con la fecha del día, 31-10. Dentro, había un solo archivo de video. Lo reproduje. Mostraba la cámara del tercer piso, justo la que antes había visto moverse. Durante los primeros segundos, no había nada. Luego, apareció una figura acercándose lentamente al ventanal. No se distinguía bien, parecía alguien con una máscara. En un momento giró hacia la cámara y pude ver algo que me hizo retroceder. La máscara era de calabaza, pero debajo se adivinaban unos ojos abiertos que no parecían falsos. Apagué el monitor y respiré hondo. Me dije que era una broma, que alguien había dejado el video preparado para asustarme por la fecha. Bajé al cuarto de vigilancia, pero al abrir la puerta me di cuenta de que algo más pasaba. La calabaza de plástico que había visto en el tercer piso ahora estaba sobre mi escritorio. No sabía si reírme o sentir miedo. Toqué el objeto y noté que estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido hacía poco. Lo dejé en su sitio y encendí el monitor principal para revisar las cámaras una vez más. En la del estacionamiento, justo junto a mi caseta, apareció algo que no debió estar ahí, una persona de pie frente a la reja, inmóvil. No se veía el rostro, solo una silueta cubierta con una especie de capa o abrigo. Tomé el radio e intenté comunicarme con el vigilante del edificio vecino, pero no respondía. Salí a ver qué pasaba. La calle estaba vacía, y el aire olía a humo y plástico quemado. No había nadie frente a la reja, aunque la cámara seguía mostrando la figura quieta, como si aún estuviera ahí. Me acerqué a la lente y la limpié con la mano. Cuando miré de nuevo la pantalla, la imagen había cambiado, ya no era la figura en la calle, sino mi propio reflejo grabado desde atrás. Regresé a la caseta y cerré la puerta. Las luces parpadearon unos segundos y se apagaron. Me quedé a oscuras, escuchando solo el sonido del viento y el golpeteo de algo metálico en el exterior. Busqué el interruptor, pero la corriente no regresó. El reloj marcaba las 12 en punto. Encendí mi linterna y miré por la ventana. La figura estaba ahora dentro del conjunto, caminando despacio hacia el edificio. Me pareció reconocer la misma máscara de calabaza del video. Corrí hacia la puerta del pasillo y traté de asegurarla, pero la llave no giraba. Desde el otro lado se escucharon pasos suaves, acompañados de un sonido irregular, como si algo raspaba el suelo. Pensé en llamar a la policía, pero el teléfono fijo no tenía tono y el celular no tenía señal. Me escondí tras el escritorio, intentando no hacer ruido. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la caseta.
Pasaron unos segundos de silencio absoluto, y luego se escuchó un golpecito leve, casi como si tocaran con los nudillos. No respondí. El golpeteo se repitió, 3 veces, y después una voz, muy baja, susurró desde el otro lado algo que no entendí del todo. Solo alcancé a distinguir la palabra dulce. Me quedé inmóvil, con la linterna apagada, esperando que se marchara. Cuando por fin reuní valor para asomarme, la puerta estaba entreabierta. No había nadie afuera, solo la oscuridad del pasillo y, sobre el suelo, una pequeña bolsa de plástico con dulces envueltos. La recogí por instinto. Tenía un lazo naranja y una nota escrita a mano que decía, para el guardia del turno. Volví a la caseta, cerré la puerta con fuerza y esperé a que amaneciera sin atreverme a dormir. Cuando llegaron los empleados al día siguiente, el edificio estaba en orden, aunque yo seguía con la sensación de haber pasado algo más que una simple noche de trabajo. Les conté lo sucedido, pero se rieron pensando que era una broma por Halloween. Solo uno de ellos, un hombre mayor, me tomó en serio. Dijo que antes de que yo trabajara ahí, otro guardia había desaparecido en circunstancias extrañas, también la noche del 31 de octubre. No quise preguntar más, pero desde entonces guardo esa nota y la bolsa de dulces. Ninguno se ha descompuesto ni ha cambiado de color. A veces los miro y pienso que tal vez esa noche no fue una broma, sino una advertencia. Después de aquella noche no volví a trabajar en el edificio por varias semanas. La administración me concedió licencia alegando que había sufrido una crisis nerviosa. No quise discutirlo. Lo cierto es que desde esa madrugada sentía que algo me observaba cada vez que caía la oscuridad. No podía explicar lo que vi, ni las fallas en las cámaras, ni la figura enmascarada. Pero había una certeza que no me dejaba en paz, alguien había estado dentro. Un día decidí regresar para recoger mis pertenencias. Fui en la mañana, cuando todo estaba lleno de empleados y ruido. El ambiente era otro, más racional, como si lo que ocurrió perteneciera a un sueño. Sin embargo, al entrar en la caseta vi que la bolsa de dulces seguía ahí, en el mismo lugar donde la había dejado. Nadie la había tocado. La jefa de mantenimiento me dijo que nadie más había trabajado esa noche, que las cámaras mostraban solo mi ronda habitual. Le pedí revisar los registros, y aunque dudó, aceptó acompañarme. En los videos, efectivamente, aparecía yo subiendo las escaleras, abriendo puertas, encendiendo la linterna. Todo era normal hasta que llegué al 3er piso. A partir de ahí, la imagen se cortaba por completo. No había registro entre las 11 y las 12:30. Cuando volví a la señal, se me veía sentado en la caseta, mirando hacia la puerta. Lo extraño era que, durante ese lapso, ninguna cámara mostró movimiento en el exterior ni en los pasillos. Guardé silencio. Ella intentó bromear, pero noté cierta incomodidad en su mirada. Antes de irme, me pidió que no contara lo sucedido a otros empleados, para evitar rumores. Esa misma tarde, al salir del edificio, un hombre se me acercó en el estacionamiento. Tenía aspecto cansado, y me dijo que había trabajado como vigilante allí hace años. Me contó que escuchó que yo había tenido un incidente y que quería advertirme. Según él, en 2018 hubo un guardia llamado Ernesto que desapareció en su turno, justo la noche de Halloween. Lo encontraron días después en un terreno baldío, desorientado, sin recordar nada. Lo poco que alcanzó a decir era que alguien le había pedido dulces y que luego todo se volvió oscuro. El hombre me aseguró que Ernesto renunció y se mudó lejos, pero antes de hacerlo le dejó una carta a un compañero, donde decía que cada año, desde aquella noche, alguien lo llamaba al teléfono fijo exactamente a medianoche. Y al contestar escuchaba la misma voz pidiendo dulces. No supe cómo reaccionar. Le pedí ver la carta, pero me dijo que ya no la tenía. Me recomendó no volver a trabajar de noche en ese lugar. Después se marchó sin mirar atrás. Esa historia me persiguió varios días. Decidí comprobar por mi cuenta si había algo real detrás. Fui al archivo municipal y pedí revisar los reportes de seguridad del edificio. Encontré un documento fechado el 1 de noviembre de 2018, incidente sin testigos. Vigilante desaparecido temporalmente.
Evidencias de ingreso no autorizado en el tercer piso. El informe mencionaba un objeto encontrado en la escena, una calabaza plástica, igual a la que yo había visto. Empecé a sentir que todo se repetía, como si cada Halloween alguien representara la misma secuencia de hechos. Busqué a Ernesto, pero nadie sabía de él. Intenté rastrear el número de teléfono fijo del edificio para ver si había llamadas registradas en esas fechas, pero el operador me dijo que no existía registro alguno después de la medianoche del 31. Llegó octubre otra vez, y con él, la inquietud. Aunque ya no trabajaba allí, sentía la necesidad de volver, quizá para cerrar el ciclo. Me presenté como visitante y pedí permiso para revisar el cuarto de seguridad. Era de día, había movimiento y ruido, pero en cuanto abrí la puerta y vi la silla donde solía sentarme, me recorrió el mismo escalofrío. En el escritorio había una nueva nota, doblada cuidadosamente. No tenía mi letra ni la de nadie del personal actual. Decía: este año no olvides dejar los dulces. Me quedé mirando las palabras. Pregunté si alguien más había usado la caseta y todos lo negaron. Nadie había entrado desde que yo dejé el puesto. Saqué la bolsa de dulces que aún conservaba en mi mochila, los mismos que jamás se descompusieron, y la coloqué sobre la mesa. Quise pensar que así terminaría todo. Esa noche no pude dormir. Cada sonido me recordaba el golpeteo de aquella puerta. A las 12, el teléfono de mi casa comenzó a sonar. Al principio no quise responder. Sonó varias veces más, con insistencia. Cuando por fin levanté el auricular, no escuché nada. Luego, una respiración leve, infantil. Después, la misma palabra que había oído un año antes: dulce. Colgué de golpe, pero el timbre volvió a sonar. Lo desconecté y apagué las luces. Pasé el resto de la noche sentado, mirando la bolsa sobre la mesa. Al amanecer, noté algo nuevo. Uno de los dulces había desaparecido. Con los días intenté olvidarlo, pero a medida que se acercaba otro 31 de octubre, empecé a recibir mensajes sin remitente en mi correo, imágenes del edificio tomadas de noche, con una sombra frente a la caseta. En cada imagen aparecía una fecha y una hora exacta, siempre las 12. Hace una semana, recibí uno más. Esta vez, la foto era de mi propia casa. En el reflejo de la ventana podía verse la misma silueta que vi aquella noche, sosteniendo la calabaza encendida. No pienso quedarme aquí para el próximo Halloween. He decidido mudarme lejos, donde nadie sepa mi nombre ni mi dirección. Tal vez así desaparezca ese eco que parece seguirme cada año. Pero en el fondo temo que no sirva de nada, porque anoche, mientras empacaba, encontré una pequeña nota bajo la puerta. Era idéntica a las anteriores, con la misma letra torcida. Solo decía: nos vemos en tu nuevo turno. A veces pienso que aquello no era una persona, sino algo que se quedó buscando compañía, un recuerdo vivo de los que trabajaron ahí. Y aunque he intentado olvidar, sé que cuando vuelva a sonar el teléfono a medianoche, no podré evitar responder. Nunca me gustó mucho salir en Halloween, pero aquel año decidí acompañar a mi prima y a su grupo de amigos a una pequeña fiesta en el centro. Ella insistió en que necesitaban a alguien que los llevara de regreso, ya que la mayoría no tenía auto. Pensé que no pasaría nada, solo sería una noche más entre jóvenes disfrazados y calles llenas de risas. Llegamos cerca de las 9. Las calles estaban iluminadas con luces anaranjadas y adornos de papel que colgaban de los árboles. Había gente con máscaras, payasos, personajes de películas y algunos disfraces que no se podían identificar. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que me resultaba distinto. No sabría decir si era el viento frío o el tipo de gente que deambulaba por los callejones, pero sentía que algo estaba fuera de lugar. La fiesta se celebraba en una vieja casa alquilada para la ocasión. Desde afuera se veía deteriorada, con pintura descascarada y un porche que crujía cada vez que alguien subía. Adentro la música era fuerte, pero no tanto como para cubrir las conversaciones. Me quedé en un rincón, observando a todos divertirse mientras yo solo tomaba un refresco. Cerca de las 11, uno de los amigos de mi prima dijo que quería salir a fumar.
lo acompañé porque necesitaba aire. Afuera, el ruido era menor, solo se escuchaba el murmullo de la ciudad a lo lejos y el golpeteo de las hojas arrastradas por el viento. Caminamos unos metros y nos detuvimos frente a un callejón oscuro, apenas iluminado por una lámpara titilante. Mientras él encendía su cigarrillo, vi algo al fondo del callejón. Pensé que era otra persona disfrazada, pero su silueta no encajaba del todo. Era alta, demasiado delgada, y parecía llevar un traje negro brillante, como si estuviera cubierto de plástico. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca sin rasgos, apenas con 2 perforaciones para los ojos. Mi acompañante no se percató de su presencia. Yo seguí observando, convencido de que tal vez era parte de una broma o una de esas personas que graban sustos para redes sociales. Pero el tipo no se movía, solo estaba ahí, inmóvil. Cuando le mencioné lo que veía, él miró, soltó una risa y dijo que seguro era alguien esperando asustar a los borrachos. Regresamos adentro, pero no pude dejar de pensar en esa figura. Cada tanto, me acercaba a la ventana para ver si seguía ahí. Y seguía. Parado en el mismo punto, sin moverse, sin cambiar de posición. En algún momento creí que tal vez lo imaginaba, pero una de las chicas que estaba conmigo también lo vio y se puso nerviosa. Pasó una hora. Salí otra vez para revisar y la figura ya no estaba. Caminé hasta el callejón por curiosidad. La lámpara seguía parpadeando y no había nadie, solo basura y un olor agrio, como si algo se hubiera podrido allí. Estaba por volver cuando escuché pasos detrás de mí. Eran lentos, calculados. Me giré rápido, pero el callejón estaba vacío. Aún así, sentí la sensación de que alguien respiraba muy cerca. El viento se detuvo por un instante, y el ambiente se volvió tan silencioso que podía escuchar mi propia respiración. Me apresuré a regresar a la casa y fingí que todo estaba bien. A eso de la 1 de la mañana, la fiesta comenzó a disolverse. Mi prima quería quedarse un poco más, pero decidí esperarla en el auto. Afuera, la calle estaba casi vacía. Me acomodé en el asiento y bajé el respaldo para descansar un poco. Cerré los ojos unos minutos hasta que algo golpeó el vidrio. Pensé que era una rama, pero al mirar vi una mano apoyada contra la ventana del lado del pasajero. Estaba cubierta con el mismo material brillante que había visto antes, como plástico negro. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. La mano se retiró lentamente, y una figura se asomó, inclinando la cabeza hacia el interior del coche. Era el mismo disfraz. La máscara blanca sin rasgos, el cuerpo delgado, el movimiento torpe. Por un segundo, creí ver algo detrás de los agujeros de los ojos, pero no era brillo ni reflejo, era una oscuridad profunda, como si no hubiera nada detrás. Encendí el auto de inmediato, pero el motor tardó unos segundos en responder. Cuando finalmente arrancó, la figura ya no estaba junto a la puerta. Miré hacia atrás y la vi parada en medio de la calle, mirándome mientras me alejaba. Esperé a mi prima unos metros más adelante, cerca de una tienda cerrada. Cuando salió con los demás, no dije nada. Solo pedí que entraran rápido. En el camino de regreso, no quise mirar por los espejos, aunque sentía que alguien nos seguía. No era un auto, no eran pasos. Era algo más. Cuando llegamos a casa, todos se rieron de mi expresión. Me preguntaron si había visto un fantasma. No respondí. Subí a mi cuarto y traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la máscara blanca observándome desde el callejón. A la mañana siguiente, mi prima me dijo que en redes circulaba un video grabado cerca de la fiesta. Mostraba a alguien con el mismo disfraz caminando por las calles, tocando ventanas y deteniéndose frente a las casas. Algunos creían que era una broma pesada, otros pensaban que era alguien intentando entrar a las viviendas durante la confusión de la noche. Decidí buscar más información, pero el video había sido eliminado. No quedaba rastro, solo los comentarios de personas que aseguraban haberlo visto. Esa fue la última vez que salí en Halloween. Desde entonces, cada año, evito las calles esa noche. No por miedo a fantasmas, sino a los disfraces que ocultan demasiado bien lo que hay debajo. Esa noche me quedó grabada por completo.
y aunque intento convencerme de que fue solo una coincidencia, hay algo que me cuesta aceptar. Porque unas semanas después, alguien dejó una máscara blanca en la puerta de mi casa, envuelta en plástico negro. No había nota, ni explicación. Solo la máscara, limpia, inerte, y mirando hacia mi ventana. Pasaron varios días desde que encontré la máscara en la puerta de mi casa. Intenté restarle importancia, pero cada vez que la recordaba, me invadía la misma sensación que aquella noche en el callejón, una mezcla de inquietud y desconfianza que me impedía concentrarme en otra cosa. La había guardado en una bolsa dentro del garaje, aunque por momentos me parecía escuchar cómo el plástico se movía solo, como si algo respirara dentro. Traté de convencerme de que era solo paranoia. Era posible que alguno de los amigos de mi prima hubiera dejado la máscara para asustarme. Sin embargo, cuando les pregunté, todos negaron haberlo hecho, incluso ella, que solía tener buen humor para las bromas. Empecé a notar que algo más ocurría. En las noches, alguien caminaba frente a mi casa, siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. No lo veía directamente, pero escuchaba los pasos sobre la acera y el sonido seco de algo que arrastraban. Una madrugada decidí mirar por la ventana. La calle estaba vacía, aunque pude distinguir una sombra alargada que se movía cerca de un poste. Tenía la forma de una persona muy delgada. Me quedé quieto, sin atreverme a apartar la cortina. En ese momento, el poste parpadeó, igual que el del callejón aquella noche. Cuando la luz se apagó por completo, la sombra desapareció. A la mañana siguiente fui a la policía. No sabía cómo explicarles lo que pasaba sin parecer ridículo, así que conté solo lo esencial, que alguien rondaba mi casa de noche, que habían dejado una máscara, que me sentía observado. Me prometieron hacer rondas en el vecindario, pero en el fondo supe que no serviría de mucho. Esa misma tarde decidí revisar la cámara del timbre, aunque solo había imágenes borrosas. En una de ellas, captada 3 noches antes, se distinguía claramente una figura de pie frente a mi puerta. Era alta, delgada, y llevaba algo brillante puesto. No se movía, no hacía nada. Solo permanecía ahí, mirando. La grabación duraba casi 4 minutos, hasta que una luz de auto pasó por la calle y la figura se desvaneció fuera del encuadre. Sentí una presión en el pecho al ver eso. Esa noche no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Por momentos pensaba que alguien se movía en el patio o que un roce provenía del garaje. Al amanecer, fui hasta allá y encontré la bolsa abierta. La máscara ya no estaba. Llamé a mi prima. Le pedí que viniera. No quería quedarme solo, pero tampoco quería explicarle todo. Solo le dije que algo raro pasaba. Llegó una hora después y notó mi estado alterado. Mientras hablábamos en la cocina, escuchamos un golpe seco, como si algo hubiera caído del otro lado del portón. Corrí hacia allí y lo abrí. En el suelo, justo en el centro de la entrada, estaba la máscara. Limpia, como si la hubieran dejado hacía segundos. Mi prima retrocedió sin decir nada. En ese momento comprendí que ya no podía seguir negando lo que fuera que estaba ocurriendo. Tomé la máscara y la llevé directamente a la policía. Me dijeron que la conservarían por si aparecían huellas, aunque noté en sus rostros que no esperaban encontrar nada. Durante las siguientes noches, intenté continuar con mi vida normal. Pero el 31 de octubre, exactamente un año después de aquella fiesta, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una sola fotografía impresa. Era una imagen del callejón donde había visto por primera vez al hombre disfrazado. Pero en la foto no estaba solo, podía verme a mí, parado frente a la lámpara, observando hacia la oscuridad. No recordaba que nadie me hubiera tomado esa fotografía. Lo peor era que, detrás de mí, en la sombra, se alcanzaba a distinguir una figura idéntica al sujeto del disfraz. Solo su silueta, inclinada hacia mi oído, como si estuviera susurrándome algo. Fui de nuevo con la policía. No sabían qué hacer. Me preguntaron si tenía enemigos, si había discutido con alguien. Les dejé la foto, pero no volví a saber nada de la investigación. A esas alturas ya no dormía. Me quedaba despierto con las luces encendidas, revisando cámaras, escuchando cada sonido.
Días después, la cámara del garaje registró algo más. La imagen estaba distorsionada, pero se alcanzaba a ver una sombra que cruzaba el marco, se detenía frente al lente y parecía inclinarse, como si supiera que lo estaba observando. En el reflejo del metal del coche, detrás de la figura, aparecía mi propio rostro, aunque yo no estaba allí. Me mudé al mes siguiente. Cambié de número, de ciudad, de trabajo. Pensé que así lo dejaría atrás. Sin embargo, en mi primer Halloween en el nuevo lugar, tocaron a la puerta cerca de medianoche. No abrí. Solo esperé a que se fueran. A la mañana siguiente encontré en el felpudo una bolsa de plástico negra, idéntica a la de aquella vez. Dentro, estaba la máscara blanca. Decidí grabar un video para contar todo, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer el disfraz o relacionarlo con algún caso similar. Pensé que, tal vez, si más personas hablaban del tema, podría descubrirse algo. Recibí varios comentarios de gente que decía haber visto figuras parecidas rondando en Halloween, siempre en silencio, sin atacar, solo observando. Algunos mencionaron que desaparecían tan rápido como aparecían, pero que siempre dejaban algo atrás, una máscara, una prenda, una marca en la puerta. Hoy, cada vez que se acerca Halloween, noto cómo cambia el ambiente. Las luces se apagan más seguido, los perros ladran sin razón, y a veces, en los reflejos de los escaparates, juraría ver una silueta alta y delgada que se queda quieta entre la multitud. No sé si es una persona, una obsesión o algo que se alimenta del miedo. Pero hay algo que aprendí desde entonces: las máscaras no solo sirven para ocultar rostros. Algunas parecen guardar en su interior lo que no debería salir, y cuando alguien las usa, lo que estaba atrapado busca otro lugar donde quedarse. Y creo que eso es lo que me sigue desde hace un año. Porque cada 31 de octubre, sin importar dónde esté, siempre amanece una máscara blanca junto a mi ventana, perfectamente limpia, mirando hacia adentro, esperando que me atreva a tocarla de nuevo. Siempre me consideré una persona escéptica. No creo en fantasmas ni en maldiciones. Por eso acepté cuidar la casa de unos vecinos durante la semana de Halloween, mientras ellos viajaban. Era una casa antigua, grande, con jardín frontal y ventanales de marco de madera. Se ofrecieron a pagarme bien y, además, solo debía alimentarse un gato y mantener las luces encendidas por seguridad. El primer día todo transcurrió con normalidad. Revisé las cerraduras, limpié un poco y me instalé en una de las habitaciones de la planta baja. La casa tenía ese olor a madera vieja que se impregna en la ropa, y un silencio que se siente más denso por la noche. Aún así, me sentía tranquilo. El segundo día, al atardecer, noté algo particular: en el alféizar de la ventana del comedor había 3 calabazas talladas. No recordaba haberlas visto antes. Tenían rostros distintos, uno sonriente, otro serio y el tercero con una mueca torcida. Supuse que los dueños las habrían dejado ahí como decoración antes de irse. Lo extraño fue que al anochecer, cuando encendí las luces, noté que dentro de cada calabaza brillaba una pequeña vela encendida. No recordaba haberlas prendido. Y tampoco había velas en la casa, al menos no a la vista. Me acerqué para revisarlas, pero el fuego parecía demasiado intenso para una simple vela. Pensé en apagarlas, aunque decidí dejarlas por curiosidad. Tomé una fotografía y la envié al dueño para preguntar si las había dejado. Nunca respondió. Durante la noche, el gato no paró de maullar. Se acercaba a las ventanas, erizaba el lomo y luego se escondía debajo del sofá. En un momento me pareció escuchar pasos afuera, sobre la grava del jardín. Me asomé, pero no había nadie. Solo las 3 calabazas seguían encendidas, aunque juraría que sus expresiones habían cambiado ligeramente. Dormí poco esa noche. Soñé con la luz naranja de las velas parpadeando en la oscuridad, y con rostros que parecían moverse detrás del vidrio. Al despertar, las calabazas seguían allí, pero las velas estaban apagadas, consumidas hasta la base. Fui a tirarlas, pero estaban tibias, como si alguien las hubiera encendido apenas unos minutos antes. Por la tarde recibí una llamada del dueño.
Me dijo que no habían dejado ninguna decoración en las ventanas y que la casa no tenía velas desde hacía años. Eso me dejó intranquilo. Decidí sacar las calabazas y ponerlas en el porche, pero al hacerlo noté algo grabado en la parte inferior de una de ellas. Eran 3 letras talladas a mano, END. No supe qué significaban. Esa noche el gato desapareció. Revisé cada rincón sin encontrarlo. Al salir al jardín, vi que las calabazas estaban nuevamente en el alféizar. Esta vez no tenían velas, pero de alguna manera seguían brillando desde adentro, con una luz tenue, irregular, como si algo se moviera en su interior. El viento comenzó a soplar fuerte. Las ramas golpeaban contra las paredes y las luces parpadearon varias veces. Decidí cerrar las cortinas y esperar que pasara la tormenta. Sin embargo, mientras me servía café, escuché un ruido en la sala, un sonido seco, como de algo pesado cayendo. Al entrar, noté que una de las calabazas estaba dentro, justo en medio de la alfombra. No había manera de que hubiera entrado sola. Al acercarme, vi que la mueca tallada era distinta. Ya no era una cara grotesca, sino un rostro humano, con facciones precisas, casi familiares. Parecía el mío. Me quedé paralizado. La vela dentro estaba encendida, aunque el fuego no generaba humo. En ese instante, un golpe seco se escuchó en la ventana. La segunda calabaza estaba pegada al vidrio desde afuera, como si alguien la hubiera arrojado. La tercera seguía en el alféizar, su luz intermitente más intensa que nunca. Retrocedí hasta el pasillo. Las luces se apagaron por completo. El silencio fue absoluto. Solo el sonido leve de algo moviéndose en el piso rompía la quietud. Cuando encendí la linterna del teléfono, vi rastros húmedos que se extendían desde la puerta hasta la sala. Eran marcas de algo viscoso, del mismo color anaranjado de las calabazas. Pasé la noche en vela, sin atreverme a tocar nada. Al amanecer, el jardín estaba cubierto de restos de calabaza, como si alguien las hubiera destrozado. El gato seguía sin aparecer. Decidí llamar nuevamente a los dueños, pero no contestaron. En su buzón de voz, su mensaje sonaba alterado, con interferencias. Apenas pude distinguir una frase antes de que se cortara: si ves las calabazas, no las mires por mucho tiempo. Guardé mis cosas y pensé en irme, pero una parte de mí necesitaba entender lo que estaba ocurriendo. Revisé las fotos que había tomado la noche anterior y noté algo que me hizo detener el aliento. Detrás de una de las ventanas, reflejado en el cristal, se veía una figura alta, de rostro cubierto, observando hacia adentro. No la vi en ese momento. Pero la cámara sí. Esa fue la primera noche en la que sentí que la casa no estaba vacía, que tal vez las calabazas eran solo una forma de anunciar algo. Aún no sabía qué, pero el aire se había vuelto más pesado, y cada rincón parecía tener ojos. Esa mañana salí al jardín con la intención de deshacerme de todo lo que quedaba. Las calabazas estaban partidas, esparcidas por el césped como si alguien las hubiera aplastado con fuerza. Sin embargo, en el centro del montón de restos había algo que no pertenecía allí, una pequeña figura de cera, del tamaño de mi mano, con forma humana y 3 letras grabadas en el pecho. Las mismas que había visto bajo la calabaza, END. La figura tenía la superficie quemada y un hilo atado al cuello, como si alguien la hubiera colgado en algún lugar. No sé por qué, pero sentí que debía conservarla. La envolví en una bolsa y la guardé dentro de la casa, con la idea de entregarla a los dueños cuando regresaran. El día transcurrió sin incidentes. Pero al caer la noche, mientras revisaba la cocina, la luz volvió a parpadear. El gato seguía desaparecido. De pronto, un olor fuerte, como a cera derretida y calabaza quemada, llenó el aire. Segundos después, las 3 calabazas estaban otra vez en la ventana, completamente intactas, sus velas ardiendo con llamas más altas que las de una vela común. No podía explicarlo. Me acerqué lentamente. El fuego se movía de manera extraña, con un ritmo casi respiratorio. Cada parpadeo de luz proyectaba sombras distintas en las paredes, y entre ellas, me pareció distinguir figuras humanas. No eran sombras normales, se alargaban más de lo que la distancia permitía y se movían de forma independiente.
Tomé la figura de cera y la sostuve frente a las calabazas. El brillo aumentó. Fue como si las tres reaccionaran al objeto, como si reconocieran algo en él. En ese momento, recordé las palabras del mensaje de voz: no las mires por mucho tiempo. Aún así, no aparté la vista. Y vi cómo las caras comenzaban a cambiar de nuevo. Esta vez, las facciones no eran humanas. Las bocas se abrían más de lo posible, los ojos se estiraban hacia los bordes y los dientes, tallados en la pulpa, parecían brillar por sí mismos. Una de ellas emitió un sonido casi imperceptible, un murmullo grave que no venía de su interior, sino del aire alrededor. El gato apareció corriendo desde el pasillo, maullando de forma desesperada. Detrás de él, algo se movió. No vi claramente qué era, solo la silueta alta que había aparecido en la foto. No caminaba, parecía deslizarse. Me quedé paralizado mientras el gato se escondía bajo la mesa. La figura se detuvo junto a las calabazas y las tres luces se apagaron al mismo tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, la llama de una de las calabazas volvió a encenderse sola, y en el reflejo del cristal, pude ver mi rostro junto al de aquella figura. No sé si fue imaginación, pero parecía que sonreía. Tomé la figura de cera y la lancé contra la chimenea. El fuego se encendió de inmediato, como si la casa hubiera estado esperando ese acto. En cuestión de segundos, las calabazas comenzaron a arder también, y un chillido agudo resonó en toda la casa, un sonido que no provenía de ninguna garganta humana. Salí corriendo. Afuera, el aire olía a humo y a algo más, una mezcla de fruta podrida y cera derretida. No miré atrás hasta que estuve en la calle. Desde allí vi cómo la casa quedaba en penumbra, aunque el fuego no se extendió más allá del interior. Horas después, regresé acompañado por los bomberos. No había incendio alguno. Todo estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Pero las calabazas habían desaparecido otra vez. El informe posterior fue desconcertante, no había señales de fuego, pero sí encontraron marcas en el piso del comedor, trazos circulares hechos con una sustancia que parecía cera quemada. En el centro del círculo, según dijeron, había un rastro similar a una pisada humana. Los dueños volvieron 2 días después. No quisieron hablar del tema. Solo me pagaron, agradecieron mi ayuda y evitaron hacer contacto visual. Antes de irme, la esposa me tomó del brazo y me dijo en voz baja que la casa tenía una historia, que cada Halloween aparecían las calabazas y que nadie debía quedarse allí durante la noche del 31. Tiempo después supe más. Una vecina mayor me contó que, décadas atrás, en esa misma casa vivía una familia que hacía figuras talladas en calabaza para venderlas. Un incendio durante una noche de Halloween acabó con ellos. Cuando la policía entró, encontraron 3 calabazas encendidas en la ventana y los cuerpos carbonizados en el comedor. Desde entonces, cada año, alguien decía ver luces naranjas moviéndose detrás del vidrio. Guardé silencio. No mencioné lo de la figura de cera ni lo que vi reflejado. Pero a veces, cuando paso cerca de esa calle, siento el mismo olor a calabaza quemada y un destello anaranjado en alguna ventana. Hace unas semanas, mientras limpiaba mi casa, encontré algo bajo una caja vieja. Era una pequeña figura de cera con las mismas letras grabadas, END. No recordaba haberla guardado, y sin embargo estaba allí, con restos de hollín en la superficie. Desde entonces, he notado que cada 31 de octubre, sin importar el clima, una luz anaranjada se refleja en el cristal de mi ventana, aunque afuera no haya nada. Dura solo unos segundos, pero es suficiente para reconocer las formas: 3 calabazas, encendidas, observando desde la oscuridad. Ya no intento entenderlo. Solo cierro las cortinas y dejo que pase la noche. Porque he comprendido que algunas luces no buscan iluminar, sino recordar que algo sigue ahí, esperando ser visto otra vez.